Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de la fase 13 de SnowRunner. Ya nos encontramos en un 68% de progreso. Como ven, aún me figura que no tengo un observatorio, pero claro, ya saben ustedes que esta fase la tuve que empezar de nuevo. Así que me falta este observatorio de acá, ir a visitarlo. Más adelante lo voy a hacer. Y el día de hoy vamos a hacer un nuevo contrato que es del apartado oficina del alcalde, ya que de Minerales CAS tenemos todo bloqueado al momento, así que vamos a avanzar en esta. Vamos a hacer este contrato que se llama Resurgimiento Aéreo y dice, para que el aeropuerto esté listo, necesitamos reparar la sala de control y la zona de descarga. Nos vendrían bien algunas chapas de metal y contenedores para la obra. Ya queda poco. Entregan la torre de control aéreo, 4 cargas de bobinas de metal y 2 cargas especiales. La carga especial no es nada menos que el remolque, o sea, el remolque, el contenedor pequeño, es todos los que hay que llevar. Y como ven ahí en la recompensa, vamos a completar una parte del progreso que se llama aeropuerto reparado y vamos a tener acceso a un almacén. Así que es un contrato importante porque todo lo que sea almacén es bienvenido en este juego. Vamos a utilizar hoy día 2 camiones. En primera instancia vamos a utilizar el GMC Brigadier para trasladar lo que son las bobinas y para trasladar lo que son eh, la carga especial. Vamos a utilizar el Tatra T813 lo más básico posible para ir variando un poco, ¿cierto? Siempre les coloco la vaca, la protección de la cabina, así que esta vez no, esta vez lo vamos a hacer así, lo más simple posible. Y vamos a volver a lo que es No, voy a trasladar primero que nada el Tatra al almacén, ¿cierto? Que está aquí súper cerca, para verificar la carga especial. Vamos a utilizar este remolque mod del Login Trailer Pack, que es un mod que yo creo que voy a dejar de utilizar cuando salga la fase 14, porque ya saben ustedes que ocupo este mod del login por los remolques de tronco, troncos cortos, troncos medianos, pero son de 2 cargas, pero como en la fase 14 van a llegar 2 remolques nuevos, uno para troncos cortos y otro para medianos, creo que no va a justificarse mucho estar utilizando un mod de remolque que va a ser cubierto por esos 2 remolques, aunque obviamente pueden llevar solo una carga, pero no teníamos remolque de troncos cortos, así que ahora lo vamos a tener. Así que ahí voy a eliminar este mod. Eso sí, voy a seguir dejando lo que es el pack trailer porque ese tiene los remolques que en realidad a mí me gustan y es uno de los mejores mods de remolque, así que no lo voy a eliminar ese por ahora. A menos que más adelante lleguen más remolques de carga nuevos, que sería ideal porque créanme que estábamos escasos de novedad en cuanto a remolques. Ahora por lo menos van a meter 2. Escucharon a la comunidad, pero creo que igual remolques de carga hacen falta. Más variedad. Aquí entonces podemos cargar lo que son la carga especial, que es este contenedor. El contenedor de carga que se llama en otros mapas. Así que cargamos el camión y el remolque. Ese remolque es de 3 espacios, así que nos sobra uno. Así que vamos a dejar el Tatra. No, yo creo que voy a ir al tiro a dejar esto. Voy a verificar la ruta que voy a hacer con este camión, porque con el GMC me voy a ir por lo que es la carretera
por este lado me voy a ir con el GMC. Así que con el Tatra yo creo que me voy a ir. A ver. Aunque la vuelta va a ser un poco larga, pero creo que me voy a ir por acá, ¿cierto? Vamos a entrar por este puente. Ahí. Vamos a seguir por esta zona. Ahí. Vamos a dar la vuelta por acá, por esta zona. Aunque no, aquí está complicado. Está complicado aquí. No, yo creo que aquí vamos a venir por aquí, nos vamos a pasar por este camino y vamos a tomar la carretera. Una vuelta un poco innecesaria, creo yo, pero para no hacer el mismo camino que voy a hacer con el Brigadier, nos vamos a ir por arriba. Este es uno de los camiones que a mí me gusta. Bueno, en realidad todos los Tatras son de mi agrado, en especial el Tatra Phoenix y el Tatra Force. Este Tatra T813 es cierto que llegó en un DLC paralelo a la fase que se llama el Tatra Dual Pack, que traía el Tatra T813 y el Tatra T805. No, ese no lleva la T805 solamente. Ambos camiones de la vieja escuela, uno más útil que el otro, que el 805 la verdad es que no me gusta mucho. Es muy suelto, muy descontrolado. Así que de ese DLC rescato este camión solamente. Con este camión siempre me confundo en la caja de cambio que le instalo. Fíjense que le puse una que no tiene la marcha alta ni la baja, tiene solo la normal. Pero bueno, ya está. Pues se la cambiaré. Todos recordarán que este DLC de los Tatra llegó antes de la fase 5 de Dawn. Llegó exactamente en la fase 4 de Amur. Ahí llegó este DLC. Después, si mal no lo recuerdo, lo agregaron como parte del año 2, este DLC. Si mal no lo recuerdo, creo que es uno de los pocos DLC que lo sumaron al pase temporada. Porque de ahí en adelante todos los DLC que han salido son de pago. O sea, son paralelos al juego. Ya se les volvió una costumbre meternos la mano al bolsillo de la gente de No Run. Son una de las pocas cosas que yo les puedo criticar. Porque la verdad es que siempre he pensado que no se justifica que uno compre el pase temporada y no tenga acceso a los DLC que vayan sacando.
sino que te vuelvan a cobrar. Creo que de verdad casi como un robo. Sé que muchos piensan lo mismo. Pero claro, suele pasar con la gente, ¿cierto? Que ven que les va yendo bien, después ya se empiezan a pasar de listo. Ven que la plata les llega un poco más fácil y como uno es apasionado por este juego, los compra. Entonces van tomándole el gustito al dinero a esta gente y después ya se ceban. Es más, el, ul- el único, el único DLC que han regalado, que ha sido gratuito, es el DLC aniversario, ¿cierto? Que traía el International HX 520 y el Caterpillar CT681. Ese ha sido el único DLC que han regalado. Los demás, todo es dinero. Algunos buenos, otros malos, algunos que ya están obsoletos, que casi ni se utilizan. Como por ejemplo el Crocodile. Es que es un buen camioncito, pero he visto que nada, que sigo varios canales de no runner y a ninguno los veo utilizarlo. Así que de verdad que está bien abandonado, al igual que el Western Star 49X. También es un camión que a mí me gusta, pero también está dejado en el olvido. ¿Por qué? Porque han ido saliendo nuevos camiones que al final lo van sepultando y al final ya después pasa a ser un camión más del listado. No me quiero latir mucho porque está peligroso aquí. Ahí vi la vuelta muy ancha. Luego vamos a ver la torre que vamos a reparar. De momento vamos llegando a lo que es la torre está por ese lado. Vamos llegando aquí donde estaba el plat.
Ven, aquí está la carretera. Ya. Vamos a avanzar un poquito más y lo voy a dejar por ahí para, en caso de que el GMC quede atollado por ahí, que es una probabilidad, tengamos este Tatra para poder remolcarlo. Ahí pasamos. Ahí, ahí, ahí. Yo creo que pasadito este cruce voy a dejar el camión. Ahí paso, ese punto ahí es bien complicado. Ya falta poquito para salir de aquí. Y ya ahí estamos llegando a lo que es el aeropuerto. Pero tenemos que ir a la torre que está un poquito más lejos. No tanto tampoco, sí. Nos queda todavía el viaje con el Brigadier, ese va a ser un poquito más largo. Ya que ese camión es obviamente menos capaz que este. Ahí salimos. Ahí está. Lo dejamos aquí y nos vamos al Brigadier. Vamos a cargar las bobinas. Son 4, así que ahí estamos listos. Y también comentarles, como les dije en el último episodio de este juego,
que no voy a utilizar más el mod de Showmis, el de los añadidos. Un tema personal, no le voy a dar más visualización a ese mod. Así que vamos a seguir utilizando lo que es el... Ah, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el hombre del café? Que no está, no está, se fue. Había visto una foto por ahí en el Discord de que ya no estaba, pero no pensé que era cierto. Pero dejó la taza de café ahí y hay un periódico. Y ahí sale él en la foto. Y dice coffee gone, bus on, he finally made. Voy a sacar una foto de esto. Está para enmarcar esto. Quiero, voy a traducir eso que dice ahí, lo voy a publicar ahí en el Discord o en el muro del canal para que todos lo entendamos y lo podamos leer. Desapareció el hombre, entonces, bueno, por lo que poco que pude entender de lo que dice el periódico, es como que entendí yo que el bus pasó finalmente, cosa que fue modificada, ¿cierto? Cuando llegó el DLC del, del Red Bunny Tank, ahí lo sacaron, con la actualización. Ahora, no sé si habrán sacado el otro que está aquí en la ventana, ¿eh? No, ese está todavía ahí. Vamos por aquí. Yo creo que tanto fue la broma con ese viejito del café que al final dijeron vamos a hacer algo, lo vamos a sacar y todos van a quedar ahí impresionados. Vamos desactivando la tracción para ahorrar combustible. Y aquí vamos a ver cómo pasamos. A ver si pasa el Brigadier. Estas zonas son bien complicadas igual por las piedras. Ya pasamos.
El Briar también lo dejé bastante básico, como se pueden dar cuenta. Hay que atascar el remolque en la rama, en el árbol. Y vamos a tirar hasta que se rompa, me debería romperse. Ahí soltó. Nos queda este paso difícil y después el otro que pasamos ahí con el Tatra, pero ya por lo menos ahí teníamos el Tatra por si quedamos atascados. Ya, veamos cómo nos va con el GMC aquí. Esta es la zona complicada aquí por esta piedra grande que hay aquí, pero la vamos a tratar de evitar ahora. Para que este camino es un poquito más pequeño. Ahí ya pasó. Parece que vamos a lograr sortear esto. ¿O no? No, aquí nos vamos a quedar. A ver, más lento. Igual se viene moviendo. Pero lo vamos a ayudar porque si no, vamos a pasar mañana. Ya, pasamos. Bien, bien el brigadier. Bien, como quedó ahí. Voy a sacar una foto a ver si se alcanza a ver ahí. Ahí.
Se alcanza a ver. Me quedo re mal aquí, pero no creo que se vuelque. Nos pasamos. Y ahora, como ya estoy en el Brigadier, me voy al tiro en él. Y ahí arriba está la torre. Así que vamos a mirar por dónde hay que entrar. Por aquí, casi me paso. A ver, no. No, si me pasé en realidad. Es por un camino de tierra que está ahí al lado del paradero. Pero igual podemos entrar por aquí. Podemos entrar por aquí. Este es el caminito. Apenas se ven las huellas. Esperemos que no sea muy complicado. No puede ser todo tan bonito. Y llegamos a la torre. Está bien deteriorada la pobre. Ay, me pasé del punto de carga. Ahí está. Vamos a bajar aquí el brigadier a ver si podemos tomar una foto después. Con el Tatra. Así que vamos a tratar de entrar con el Tatra bien ahora. Por el camino que figura ahí. Que debería estar pasadito el paradero. Aquí. Ahí está, Ahora la pista tiene luces. Está parejita. Tiene la torre de control. Porque esta en realidad la que vamos ahora, yo no le llamaría torre de control como dice ahí, ¿no? Yo le llamaría, cierto, un radar aéreo, porque la torre de control es la que está ahí. Vamos a ver cuál es el almacén nuevo. Si será aquí en el lugar o será allá. Creo que es más probable que sea allá donde está el helicóptero. No lo sé. Ahora lo vamos a descubrir.
Vamos a ver, voy a cambiarlo a día. Porque debería haber una animación aquí, obviamente. Así que entregamos los contenedores. Ahí está funcionando. Dice aeropuerto reparado. Racknet surge. ¿Qué quiere decir? Gracias. En kazaj. Nos ha facilitado un montón la vida. Ya podemos eh, volver a poner en marcha nuestros aviones. El almacén está disponible, 950 estrellas y 8.500 dólares. Y cambió totalmente el radar, ahora es bonito, está pintadito rojo. Así que bien, bien. Vamos a tomar una foto aquí. A ver cómo va. A ver si sale bien. Creo que desde el Brigadier saldría mejor. A ver. Ahí. Sí. O por ahí igual podría ser. Ahí elegiremos cuál es la que queda mejor para la portada del video. Ahí está el almacén. Almacén del aeródromo. Vamos a ir rápidamente a verificar qué es lo que entrega ese almacén. Antes de terminar el episodio. Vamos a irnos por el camino que está marcado aquí. O larga la vuelta. Yo pensé que podía ser ahí, pero me sorprendió que era acá. Así que vamos a ver qué es lo que entrega este nuevo almacén. Ay, de veras que había unas tablas bien poco amigables. Tenemos repuestos de prospección ilimitados, cabañas ilimitadas y equipo de prospección que es el contenedor grande, ilimitado también. Y carga enorme también. Así que eso tenemos aquí. Vamos a dejar el Brigadier aquí porque obviamente nos va a servir, al igual que el Tatra, para futuros trabajos que haya que trasladar cargas desde aquí. Así que eso, amigos, me despido. Un gran abrazo y espero que les haya agradado este nuevo episodio de la fase 13 que nos deja con un 70% de progreso. Un abrazo. Chau, chau.